Transcurridos 2500 años, estas desvencijadas ruinas son los únicos vestigios de lo que aquí se erguía, la primera y deslumbrante capital de Persia. El orgullo de Pasargadas eran sus suntuosos palacios, rodeados de fabulosos parques y deliciosos jardines. De aquella época datan los primeros testimonios sobre los espléndidos Pairidaeza, los famosos jardines cercados de la antigua Persia. Estos jardines tenían casi 1 kilómetro de canales de piedra caliza diseñados para que el agua llegara a unos pequeños pilones cada 15 metros. Los Pairidaeza de Pasargadas fueron el espejo en el que se miraron muchos de los fastuosos jardines del mundo durante los siguientes 2 milenios. Lo que más distinguió a los Pairidaeza fue la aplicación de los diseños geométricos. Tenemos diseños cuadrados y rectangulares, diseños florales con cipreses, césped, rosas, azucenas y todo tipo de plantas. Y ese es el concepto de los parques modernos que conocemos hoy en día. A medida que se construía Pasargadas, Ciro doblegaba a los reinos enemigos uno tras otro. Pero su gobierno no se basaba en esclavizar a sus nuevos súbditos, algo totalmente revolucionario en el mundo antiguo. Supo reconocer la importancia de cada religión y de cada creencia y permitió su supervivencia. Lo que importa es que nadie había hecho algo así, y casi nadie lo ha hecho después. De modo que él es el único gentil de la Biblia al que se menciona como Moshiach o Mesías. Pero antes de que pudiera emprender la campaña que haría de Persia la única superpotencia de la antigüedad, Ciro el Grande murió en combate en el 530 a.C. No vivió lo suficiente como para demostrar lo que pudo haber hecho fuera del campo de batalla. En ese aspecto, puede recordar a Julio César, otro conquistador que no pudo aunar todo su imperio porque murió asesinado antes de tiempo. A la muerte de Ciro, el imperio persa tenía 3 capitales: Babilonia, Susa y Ecbatana. Pero él prefirió ser enterrado en la ciudad que creó, Pasargadas, en una tumba que reflejaba al hombre que la construyó. Uno de los aspectos de la tumba que demuestra la humildad de Ciro es que apenas tiene ningún adorno. Es muy sencilla y muy elegante. Los arquitectos de Ciro proyectaron la tumba a base de sencillas y pesadas losas rectangulares para cuya colocación tuvieron que recurrir a rampas, poleas y abrazaderas hasta darle a la tumba sus casi 11 metros de altura. La tumba de Ciro es un sencillo y en apariencia humilde monumento para el artífice del mayor imperio que el mundo ha visto hasta la fecha. Y tras 25 siglos se conserva bastante bien. Durante 30 años, ninguna potencia sobre la faz de la tierra le pudo hacer frente a Ciro el Grande. La vacante de su trono creaba un vacío de poder que arrastraría al mundo antiguo al mayor de los caos. En el año 530 a.C. moría Ciro el Grande, el arquitecto del mayor imperio que el mundo había conocido. El futuro de Persia pendía de un hilo. En un momento en el que rivales y aspirantes al trono se disputaban el poder, un primo lejano de Ciro, un brillante general, se alzó para asumir el mando. Cuando el ambiente se despejó, el imperio persa quedó firmemente sometido a su liderazgo. Este general, conocido como Darío, se convertiría en el que posiblemente haya sido el más legendario rey persa y uno de los mayores constructores de todos los tiempos. Darío no perdió el tiempo. Comenzó la reconstrucción de Susa, la antigua capital, con colosales palacios ornamentados con mampostería acristalada. La majestuosidad de Susa aún se puede apreciar en la misma Biblia. Cuando los griegos se referían a los palacios persas, solían mencionar a Susa. Cuando en el Antiguo Testamento el libro de Esther alude a los palacios persas, está hablando de Susa.
Pero el nuevo rey de Persia quería que la deslumbrante capital fuera toda suya. En el 518 a.C., Darío emprendió uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la antigüedad. Situada junto a la moderna ciudad de Shiraz, se la conocería como Persépolis, ciudad persa en griego. Todos los palacios se levantaban sobre una extensa plataforma de piedra diseñada para realzar la magnitud del imperio. Se excavó un bancal rectangular inmenso, de más de 125.000 metros cuadrados. Los ingenieros tuvieron que modificar el paisaje, tuvieron que nivelar parte de la zona y construir un muro de contención. Darío quería que se viese desde lejos, por eso mandó construir una terraza en la ladera, para dotar al conjunto de mayor grandiosidad y solemnidad. Persépolis fue un desafío colosal para la ingeniería. Sus muros superaban los 18 metros de alto y los 10 de ancho. Y sus enormes salas albergaban columnas de diseños extremadamente elaborados. Todos recibían su paga correspondiente, cada trabajador y cada trabajadora, porque también se contrató a mujeres, y se les pagaba en función de la calidad de su trabajo. No se escatimó en gastos. Persépolis sería el monumento insignia del poder y la gloria del imperio persa. En primer lugar, es importante recordar los orígenes nómadas de los persas. Vivían en tiendas de campaña que recogían, trasladaban y volvían a plantar en otro asentamiento. Lo que vemos en Persépolis es una réplica de esas tiendas de campaña. La Apadana no es más que una enorme tienda esculpida en piedra. El suntuoso palacio de recepciones de Darío recibió el nombre de Apadana. Todos esos monumentales pilares de piedra están inspirados en los puntales de madera que sostenían las cubiertas de tela, solo que ahora en lugar de tela había una hermosa madera de cedro. Los orígenes nómadas de los persas influyeron en parte de su arquitectura, pero solo en parte. Los palacios de la ciudad estaban adornados con apliques de oro y plata, lujosos tapices y coloridos adoquines. Las paredes estaban tachonadas con hermosos relieves que describían las visitas de los dignatarios de las tierras conquistadas por los persas. Pero las maravillas arquitectónicas de Persépolis trascendían los muros de la ciudad. El diseño y la construcción de su intricado sistema de alcantarillado fueron algo único hasta entonces. Antes de pavimentar toda la zona, los ingenieros de Darío proyectaron un sistema de alcantarillado lleno de cañerías de desagüe que quedaron tapadas por el pavimento. El agua también se traía por el sistema de canals, pero para el desagüe se utilizaron esas cañerías que se encargaban de los vertidos. Toda aquella red se extendía bajo la superficie para que los visitantes nunca llegaran a verla. Bajo el gobierno de Darío el Grande, el imperio persa creció hasta límites inimaginables. Ahora buscaba consolidar sus territorios y conectar los extremos de su colosal reino. En el año 515 a.C., Darío ordenó a sus ingenieros construir una gigantesca carretera de piedra que surcara todo el imperio, desde África a la India. Esta vía, que se extendería a lo largo de más de 2.400 kilómetros, recibió el nombre de Camino Real. Supuso todo un logro de la ingeniería porque tenía que atravesar montañas, bosques y desiertos. Lo que se hizo fue apelmazar y endurecer la tierra. No tenían asfalto, pero sí que sabían laminar la gravilla y los pequeños guijarros. Las carreteras de piedra son esenciales en los terrenos en los que el nivel freático puede ser alto. Para que el barro no impida el avance a pie o a caballo, hay que elevar el nivel del suelo. Eso significa extender primero algún tipo de superficie que o bien absorba las aguas subterráneas o impida que esas aguas desplacen la carretera.
El camino real estaba jalonado por 111 posadas y estaciones de descanso ubicadas cada 29 kilómetros en las que los viajeros podían comer, dormir y cambiar de montura. Para garantizar la seguridad había vigilantes apostados a lo largo de todo. Tardaron 7 años en construir la canalización de más de 210 kilómetros. Algunos tramos del canal situados entre el Nilo y el Mar Rojo no eran propiamente un canal, sino un camino de piedra sobre el que se tenían que arrastrar los barcos hasta llegar a otro tramo de mayor profundidad, donde pudieran volver a ponerse a flote. Darío decía: yo, Darío, rey de reyes, conquistador de Egipto, construí este canal. Creó una ruta comercial entre el Mar Rojo y el Nilo. Según sus palabras, los barcos tenían que atravesar mi canal. En el año 500 a.C., Persia era sin duda el mayor imperio que el mundo había contemplado, superando en envergadura y riquezas al mismísimo imperio romano en todo su apogeo 4 siglos más tarde. Persia era invencible, y sus ansias de conquista comenzaban a hacer temblar a una potencia emergente al otro lado del Mediterráneo, las ciudades-estado de Grecia. Los ingenieros persas lograron unir ambos lados del Bósforo hundiendo barcos de extremo a extremo para asegurar unos cimientos. A continuación construyeron un camino por encima que conectaba Asia con Europa. Probablemente se tratara de un entramado de tablones bajo el cual se extendió arena prensada, quizá para mantener seca la madera y reforzar la estabilidad del camino. Para impedir que las embarcaciones se tambaleasen, tuvieron que usar un sistema de anclaje de un peso determinado, pues si era excesivo, los barcos podrían inclinarse demasiado y sufrir daños. El que los tablones se mantuvieran intactos, a pesar no solo del peso de todo el ejército que los cruzaba, sino también del oleaje del Bósforo, fue toda una maravilla de la ingeniería anterior a los ordenadores. A finales de agosto del 490 a.C., Darío ya estaba en suelo griego y se había hecho con Macedonia. Su siguiente paso sería vérselas con el general griego Temístocles y con el ejército conjunto de Atenas y Corintio en la famosa batalla de Maratón. Los efectivos del formidable ejército persa rondaban los 60, 140 o 250.000, depende de las fuentes históricas. Superaban a los griegos en 10-1. Su único recurso era mandar refuerzos y encargaron al legendario corredor Filipides para que pusiera rumbo a Esparta. Filipides cubrió una distancia de 225 kilómetros en 2 días y dio nombre a la famosa prueba de la maratón. Los dos ejércitos se vieron las caras en una vasta y abierta meseta. Si se enfrentaban frontalmente, el gigantesco destacamento persa haría trizas a los griegos, mucho menos numerosos. Fue el comienzo de las guerras médicas. Un reducido pelotón griego atacó a los persas de frente. No tenían nada que hacer. Pero el resto de las fuerzas griegas se desplegaron en 2 frentes y atacaron a los persas por los flancos. Inmersos en una sangrienta matanza, los persas sufrieron cuantiosas pérdidas y acabaron retirándose. Para los griegos fue una gran victoria. Para los persas, un mero tropiezo en su camino hacia la dominación del mundo. Darío decidió regresar a casa y centró su atención en reforzar las defensas de la capital, Persépolis. Nunca llegaría hasta ella. En el año 485 a.C., Darío fallecía cuando se proponía sofocar una rebelión en Egipto. Dejó atrás un imperio que redefinió las nociones mismas del poder y la gloria. Además, impidió que se repitiera el caos que siguió a la muerte de Ciro, nombrando sucesor a su propio hijo, Jerjes.